Un adolescente peleonero que ha sido rechazada por 50 chicas, pero que encuentra a la que lo motiva a cambiar los golpes por un balón de básquetbol. Este tipo tiene una gran capacidad atlética, pero un nulo entendimiento del deporte que intenta practicar. Un manga llevado al anime que ayudó a popularizar el deporte creado por el Dr. James Naismith en 1891 en la Y de Springfield, Massachusetts. Amor, derrota, esfuerzo, drama, trabajo en equipo y eventualmente la victoria, la dulce victoria. Yo soy Flash y esta es la historia de Slam Dunk. Escrita y dibujada por Takehiko Inoue en 1990, Slam Dunk es un manga deportivo el cual relata las aventuras de Hanamichi Sakuragi, estudiante de preparatoria rijoso y peleonero, mismo que ha sido rechazado por 50 chicas y que odia el básquetbol, pues su último rechazo fue a favor de un jugador de este deporte. Lo siento mucho, Sakuragi, pero el chico que me gusta es Orlando. Él pertenece al club de básquetbol. Todo cambia cuando conoce a Haruko, la cual le hace notar que es un tipo muy alto y que sería una gran adición para el equipo de básquetbol. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te gusta el básquetbol? Dime, ¿te gusta el básquetbol? Tal y como me gustan. Eres un chico muy alto. Hola, mi nombre es Haruko Akagi. ¿De verdad te gusta el básquetbol? ¡Me fascina! Hanamichi no tiene ni la mínima idea de cómo se juega dicho deporte. ¡Aquí voy! Pero con gran fuerza de voluntad se convierte en una pieza clave para su escuadra. ¡Oso! ¡Ichiba! ¡Buen bloqueo! ¡Cuatro ojos! Es de ahí que conocemos al equipo de la preparatoria Shohoku, que está conformado por su poste y capitán Akagi. ¡Akagi! El sexto hombre, Kogure. Cuatro ojos. El que fuera el mejor jugador a nivel secundaria y experto en los tiros de 3 puntos, Hisashi Mitsui. ¡Canasta de 3 puntos! El jugador más veloz de todo el estado, Ryota Miyagi. ¡Nice one! El novato sensación y rival del personaje principal, Kaede Rukawa. Y nuestro protagonista, el autoproclamado genio del básquetbol, el amo de los rebotes, Hanamichi Sakuragi. Yo soy un genio del básquetbol. Mi nombre es Hanamichi Sakuragi. Juntos buscan llegar al Campeonato Nacional de Preparatorias de Japón, pero primero tienen que aprender a coexistir y después a jugar juntos. Ya no me interesa si se conocen, pero van a tener que respetarse. Y tal vez aprendan a jugar como hombres. Slam Dunk no solo nos cuenta la travesía del equipo de Shohoku hacia el Torneo Nacional de Japón. Se encarga de desarrollar las relaciones entre sus distintos personajes y refleja el esfuerzo que todo deportista debe atravesar para poder sobresalir en su disciplina. Haré lagartijas por él. Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos. Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? Yo también. Clyde, lleva la cuenta. Avísame cuando acaben. Takehiko Inoue es fan del básquetbol y seguía la NBA. Es de ahí que se inspira en distintos jugadores reales para crear a sus personajes. Así que Hanamichi Sakuragi está basado en Dennis Rodman, Rukawa en Michael Jordan, Miyagi en Moxie Box, Mitsui en Craig Hodges. ¿Craig Hodges? ¿Es en serio? Teniendo a Reggie Miller, Chuck Pearson, Larry Bird,
Ellos eran grandes tiradores de tres de la época. ¿Y te vas por Craig Hodges? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y sí, ya sé, Craig Hodges ganó 3 concursos de triples de manera consecutiva, pero la verdad es que no era un buen jugador y la misma hazaña la realizó antes Larry Bird. O sea, no entiendo la lógica detrás de esto. A ver, ¿qué pasó? Akagi es una calca de Patrick Ewing. Y es curioso, porque si bien Ewing era capaz de realizar una famosa clavada llamada la clavada del gorila, esta jugada es más relacionada con Charles Barkley. Ahora, no solo los jugadores tienen inspiración en la NBA. Los uniformes de los equipos son reflejo del gusto de su creador por la mejor liga de básquetbol del mundo. Shohoku toma los colores de los Bulls de Chicago. Kainan tiene los colores y el diseño de los Lakers. Shoyo hereda el verde y blanco de los Boston Celtics. Sano viste el negro y plata de los Spurs de San Antonio, por mencionar solo algunos. Yo, Mars Blackman here with my main man, Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious stunts? No, Mars. Is it the haircut? No, Mars. Is it the shoes? No, Mars. Is it the extra long shorts? No, Mars. It's the shoes then, right? Nah. Is it the short socks? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Inoue se tomó muy en serio el detalle del calzado de los jugadores, pues es muy claro cómo cada uno de los personajes ocupa distintos modelos reales de tenis. A lo largo de la serie, Hanamichi Sakuragi ocupa Air Jordans 1 y 6. Sí, estos tenis fueron usados por el superdeportista Michael Jordan, y como yo soy su admirador, tengo todos los modelos que han salido desde sus inicios. No sé de qué hablas, pero se ven muy bien. ¿Y cuánto cuestan? Como ya están usados, hazme un descuento. Déjamelos en 30 yenes. Miyagi juega con Converse Conquest Myth. Before Mr. Taylor taught the world to play, before fiberglass, before parquet, before the word doctor was spelled with a J, and ballrooms were ball courts where the Renaissance played, before the hype and before the dunk, after the rhythm, but before the funk, before the money and before the fame, before new and old school, before school had a name, it was only the ball and the soul of the game. The first school, Converse. Rukawa usa unos Air Jordan modelo 5. Digo, por mencionar solo algunos, porque la verdad hay videos dedicados nada más a los tenis de los personajes. Yo, Mars Blackman, here with the lattice lamp. I am the genie on the lamp. I'm granting you just one wish. What should I wish for? Do you know? $1 million? Nah, tax problem. A new car? Can't drive. I got it. A wop babaloo mop bam boom! Look, Mom, I can fly. I like that, Genie. I am the greatest. Slam Dunk fue llevada al anime, en donde a lo largo de 101 episodios se relató la llegada de Shohoku al torneo nacional, pero jamás se contó su paso por dicho torneo. Algo que en realidad hay que resaltar es el gran doblaje y la increíble canción de entrada que lleva como título Quiero gritar que te amo, a cargo de Adrián Barba. Ahora, si eres como yo y pasaste tu adolescencia en los 90, tu experiencia con Slam Dunk puede ser algo extraña. Pues de entrada, para cuando la mayoría nos enteramos de esta historia, ya teníamos como referencia a los nefastos, irreales, hiperlactantes, ridículos, exagerados supercampeones. Los cuales no solo recurren a tiros imposibles como el tiro del 69 de los hermanos Corioto o el zambombazo del pitufo drogadicto, sino que en lo que llegan de un lado al otro de la cancha, pues ya se terminó la temporada. Por lo que de inicio era muy probable que pudieras pensar que Slam Dunk era el supermamilas del básquet.
Pero eso no puede estar más lejos de la verdad, pues aquí no vas a encontrar tiros imposibles de defender, ni jugadores saltando 3 metros por encima del aro, o pues no sé, clavándola desde la línea de 3. Eso se lo dejamos a NBA Jam. Moving the ball around. Amazing! La acción dentro del juego es algo muy factible y eso fue una sorpresa para muchos de nosotros. Otro detalle es que, bueno, al menos en mi caso, yo ya jugaba básquetbol desde hacía varios años, así que esta serie no me motivó a jugar. Digamos que combinó una de mis grandes pasiones, el básquetbol, con otro de mis grandes gustos, la cultura popular. Está más que documentado que Slam Dunk ayudó a popularizar el deporte en Japón y en otras partes como Chile, cosa que me resulta algo raro, pues Michael Jordan se encargó de llevar el básquetbol a un nivel de audiencia a nivel mundial que nunca antes se había visto y al que nunca se ha regresado. Me parece algo extraño que un manga o anime tenga tanta influencia como el mejor jugador de la historia. Y sí, dije que su aérea majestad es el mejor jugador de la historia. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Let's get the basketball game. It's really exciting. Wow, it's so powerful. Super Famicom Television Anime Slam Dunk 2 en Game Boy. A lo largo del tiempo han salido varios videojuegos de Slam Dunk. Por lo general han sido desarrollados por Banpresto y producidos por Bandai. Estas adaptaciones van desde el Game Boy hasta el Sega Saturn, pasando por el Super Famicom y el arcade. Lo que es de llamar la atención es que en estos juegos por lo general se enfocan mucho en adaptar el sentido dramático de la caricatura y no tanto en la experiencia del básquetbol. Pero también tengo que contarles que hay múltiples mods para los juegos de NBA 2K. De esta franquicia se ha hecho cualquier cantidad de mercancía, desde figuras hasta agua o un escritorio. Sí, escucharon bien, un escritorio oficial de Slam Dunk. 君に教えよう。僕よ、ロングランデスクの秘密。その1。とってもいいぞ、システム。ロングランデスクの秘密、秘密。棚を取ってもライトが残る。とってもいいぞ。その2。片付けセット。ロングランデスクの秘密、秘密。片付けセットで整理整頓。とってもいいぞ。僕よのデスクには花丸いっぱい。
A finales del 2022 se estrenó en los cines japoneses The First Slam Dunk, la película animada que se ha convertido en una sensación a nivel mundial y que ganó el premio a Mejor Película Animada por la Academia de los Nipones. Y que para cuando veas este video ya estará disponible en Latinoamérica. Bueno, en México. En Latinoamérica se estrena un poquito después. Francamente, espero que para los premios de la Academia sea nominada como Mejor Cinta Animada y que le gane a Spider-Man y el Spider-Verse y esas cosas, porque la verdad, yo no quiero a Disney. Aunque la película sea de Sony, yo no quiero a Disney. Ni a nada de lo que tenga que ver con Disney. En cuanto a figuras, pues bueno, hay estatuas y ese tipo de cosas. Pero las que llaman la atención son estas que están súper articuladas y son una verdadera chulada, con uniformes de tela y toda la cosa, y que han sido ocupadas en animación stop motion. Y la verdad es espectacular. Slam Dunk ha logrado lo que pocos, trascender su medio original y llegar a ser parte del gusto popular tanto de los fans del manga o del anime como de los fans del básquetbol e inspirar a muchos a jugar el deporte. La verdad, no puedo esperar para ver The First Slam Dunk. Ojalá y se convierta en una de mis películas favoritas de básquetbol junto a Glory Road y Coach Carter. Señores, espero les haya gustado el video. Yo soy Flash. Ahí nos vemos. Vámonos a jugar básquetbol. ¡Ah!